En este vídeo vamos a adentrarnos más a fondo en el CSR. Primero de todo, como sabemos, el CSR es un crédito de plástico. El crédito de plástico, por definición, es una unidad transferible que representa una cantidad específica de plástico que se ha recogido del medio ambiente y sea posiblemente reciclado. Más concretamente, el CSR de Corsair es un recibo digital reconocido en todo el mundo que certifica la eliminación de residuos plásticos del medio ambiente. Pero antes de seguir más a fondo con los créditos de plástico, vamos a tirar unos cuantos años atrás con los créditos de carbono. Y es que el mercado de los créditos de carbono nace con el Protocolo de Kioto en 1997, con el simple objetivo de reducir las emisiones de CO2. Y esto es tan interesante porque se dice que el mercado de los créditos de carbono es el hermano mayor del de los créditos de plástico. Para que podamos entendernos mejor, la facturación del 2023 del mercado de los créditos de carbono fue de 1,1 trillones de dólares, calculándose que para 2028 sea de 2,6 trillones. Además, el precio de compensar una tonelada de CO2 se multiplicó hasta llegar a los $100 por tonelada, estableciéndose a $60 hace no mucho. Y para ponerlos en un contexto más cercano, con una empresa que seguro que todos conocemos llamada Tesla, una de las fuentes de ingreso de Tesla son los créditos de carbono. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2022, Tesla vendió 600 millones de dólares en créditos de carbono. Volviendo a los créditos de plástico, vamos a entender cómo funciona el CSR. Y es que por cada kilo de plástico que Corsair elimine, otorgará 10 CSRs. Además, este proceso de eliminación y atribución de los créditos de plástico está certificado por una de las empresas líderes en el mundo, llamada TÜV-SÜD, con más de 157 años de historia. Para que pongamos un ejemplo, tenemos el caso de una empresa que quiere eliminar 100.000 kilos de plástico. Como hemos dicho que por cada kilo de plástico que Corsair elimine, atribuirá 10 CSRs. Si elimina 100.000 kilos de plástico, le atribuirá a la empresa 1 millón de CSRs, de créditos de plástico CSR. Y en cambio, una persona particular, a lo mejor quiere eliminar 1.000 kilos de plástico y por lo tanto, con este servicio, recibirá 10.000 CSRs. Pero, ¿dónde consigo estos CSRs para que Corsair me los elimine? Hay dos maneras. La primera es en el mercado público, como puede ser un exchange llamado la Token. Pero aquí estás comprando plástico ya reciclado, estás comprando créditos de plástico de alguien que ha comprado el servicio de eliminación de plástico y los ha puesto a la venta. Por lo tanto, estarán a precio de mercado, que en este momento es 0,02. La otra manera es hacerlo a través de la red privada de Amplivo. Y lo interesante es que este es plástico aún no reciclado, porque estás comprando el servicio de eliminación de plástico de Corsair desde cero. Entonces, como resultado de este servicio, se genera el crédito de plástico CSR como un recibo digital y por lo tanto lo estás comprando a un precio más barato de mercado, más barato que este 0,02, porque no estás comprando un crédito de plástico ya en el mercado, sino que estás eliminando el plástico desde cero. Entonces, ¿qué uso tienen estos CSRs? Tienen dos usos. Por ejemplo, pongamos el caso de la empresa que tiene 1 millón de CSRs. Pues con la compra de estos créditos de plástico puede transformarse en compensar su huella de plástico y transformarlo en un certificado de plástico neutro, que seguramente le ayudará a estar al nivel de las leyes de sostenibilidad, tener una mayor imagen y poder compensar el plástico por voluntad propia. Por otro lado, tenemos el crédito de plástico como un activo que, como ya os he dicho, tiene un valor en el mercado. Y este es comprado por empresas muy grandes que ya están comprando créditos de plástico o por los mismos clientes de Corsair que ya llevan años comprando el CSR en concreto. Pero, ¿qué ventajas tienen, por ejemplo, las empresas? Pues comunicar un compromiso con la solución plástica, como he comentado, ventajas fiscales al cumplir con esta sostenibilidad y normativas internacionales, ya que están obligando a las empresas a elaborar informes de sostenibilidad también para los próximos años.
Por ejemplo, tenemos el caso de Giola, que es una empresa de productos lácteos que, como podemos ver en su página web oficial, tienen el certificado del CSR. Además, realizaron la compensación más grande este año 2024 de 1,3 millones de kilos en créditos de plástico CSR. Por lo tanto, también podemos decir que el CSR es el crédito de plástico más vendido del mundo ahora mismo. Pero, ¿por qué es diferente el CSR en comparación a los otros créditos de plástico? Pues por 6 motivos principales. El primero es porque Corsair y el crédito de plástico cierran una economía circular. ¿Qué quiere decir eso? La mayoría de empresas cogen el plástico y simplemente lo mueven del océano hasta un vertedero. En cambio, Corsair, con el CSR, a través de esta tecnología llamada pirólisis, cogen el plástico, lo calientan y a falta de oxígeno a temperaturas muy altas, cambia su composición química y se transforma en este bioaceite avanzado. Por la falta de oxígeno no emite gases que contaminan, por lo tanto se dice que es circular porque este mismo calor sirve para volver a calentar el plástico. Entonces se está cerrando una economía circular. Calientas el plástico, se transforma en biocombustible y vuelves a usar esa temperatura para volver a calentar el plástico. También por la blockchain, y es que el CSR está en la blockchain de Ethereum, la segunda blockchain más grande del mundo. Esto lo que le aporta es mucha seguridad y transparencia documentada. Por ejemplo, en CSR Now puedes ver dónde están tus CSRs en cualquier momento, su estado, cuándo llegarán, de dónde llegarán, porque en la blockchain absolutamente todo es transparente. Después tenemos el reciclaje químico, ¿vale? El CSR es el único crédito de plástico que está basado en reciclaje químico. Tenemos dos tipos de reciclaje. El mecánico, que básicamente es, por ejemplo, una botella se convierte en un producto nuevo, como puede ser una bolsa o una caja, pero este proceso no se puede repetir muchas veces porque el plástico pierde calidad y, como podéis ver, tiene una previsión muy pequeña. Y por otro lado tenemos el reciclaje químico, que es que una botella se descompone en sus componentes químicos básicos, que lo que permite es crear plástico nuevo de alta calidad, como si fuera la primera vez. Como os he comentado, en el proceso de la pirólisis, esto lo que hace es que transforma el plástico en otro tipo de químico. No lo está transformando en un plástico a otro tipo de producto como fuese una caja. Y esto, como podéis ver, tiene muchísimo futuro. Por otro lado, tenemos el certificado, y es que este crédito de plástico CSR se puede transformar en un certificado de plástico neutro, lo que cada vez más es obligatorio para las empresas porque deben compensar su huella de plástico o no las dejarán operar. Casi finalmente tenemos porque es un token utilitario. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una utilidad en el mercado. Como hemos dicho, es un activo. Este token, este CSR, se puede comercializar ya que es necesario para las empresas para que puedan compensar su huella de plástico. Finalmente tenemos el precio de mercado. Y como podemos ver aquí, tenemos diferentes empresas que están en el mercado de los créditos de plástico. Tienen uno propio. Y como podemos ver, ofrecen que por cada kilo de plástico te reciclen, te van a cobrar 1 euro. Cada kilo de plástico en el precio de mercado es 1 euro. Como sabemos, por cada kilo de plástico que Corsair recicle, te dará 10 CSRs. Por lo tanto, 10 CSRs, lo lógico es que fuesen 1 euro acorde al precio de mercado. Pero, si comprobamos ahora mismo cómo está el mercado, el CSR aún está en 2 céntimos. Y si miramos 10 CSRs como aquí arriba, veremos que serían 20 céntimos. Por lo tanto, viendo estos dos números de aquí, sabemos que aún le quedan 80 céntimos a 10 CSRs, o si miras un CSR, 8 céntimos de recorrido hasta llegar al precio de mercado, del cual nosotros podemos aprovecharnos de lo que queda.